Bueno, nuestro tema de hoy trata de las funciones trascendentales. Vamos a hablar de este tipo de funciones y de qué manera podemos integrarlas. Empezaremos por la función logaritmo natural. Entonces, nosotros recordemos, vamos a partir de encontrar la derivada de la función x cuadrado sobre 2. Si nosotros encontramos la derivada de x cuadrado sobre 2, sabemos que el resultado es x a la primera potencia, o simplemente x. Nosotros bajamos una potencia de esta función que era x cuadrado sobre 2, bajamos a la función x y la derivamos, sabemos que el resultado va a ser igual a x elevado a la 0 potencia, que conocemos que es igual a la unidad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros continuamos bajando la potencia? Es decir, ahora derivamos x a la 0. En este caso lo he puesto como una interrogante y vamos avanzando con las funciones. Deberíamos nosotros obtener un x a la menos 1. Entonces, vamos continuando con la siguiente función. Mire, si yo tengo menos la derivada de menos 1 sobre x, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener x a la menos 2. O, voy a escribirlo aquí, voy a obtener, en este caso, igual a 1 sobre x al cuadrado. Es el resultado de derivar menos 1 sobre x. Si continúo reduciendo la potencia, por ejemplo, si tengo la derivada de menos x a la menos 2 sobre 2, me va a quedar x a la menos 3. Entonces la pregunta aquí radica en esta parte central que la pasamos por alto. Es qué función nosotros deberíamos tener para obtener x a la menos 1. Entonces, ¿qué función nosotros deberíamos obtener para que el resultado sea x a la menos 1 o para que el resultado sea 1 sobre x? ¿Por qué nosotros decimos eso? Porque si yo derivo, por ejemplo, 1, si yo derivo x a la 0, que sería igual a la unidad, ¿qué me va a quedar? Como respuesta me va a quedar 0. Entonces, recordemos, si yo derivo la derivada de la unidad, como la unidad es una constante, me va a quedar 0. Es lo mismo que yo estar derivando respecto a x a la 0, me va a quedar 0. Entonces la pregunta surge, ¿qué función yo tendría que derivar para obtener como resultado x a la menos 1? Entonces nosotros vamos a abordar ese problema desde el punto de vista de las integrales. Entonces, ¿qué teníamos nosotros en este caso? Tenemos la definición de una integral que nos dice que la función va a ser igual a la integral definida de a hasta x de f de t. Esto nos recuerda al primer teorema fundamental del cálculo. Recuerden, nosotros si derivábamos una función que estaba integrada, íbamos a obtener como resultado esa función. Entonces, la función que a nosotros nos va a permitir completar esta tabla que quedó aquí inconclusa va a ser la función logaritmo natural. ¿Y por qué la función logaritmo natural? Vamos a analizarlo. La función logaritmo natural se denota por ln. Eso es como nosotros en la bibliografía lo vamos a encontrar a la función logaritmo natural. Hay algunos software especializados matemáticos que también utilizan el ln, o algunos también por defecto. Por ejemplo, Wolfram toma por defecto las palabras L o G, lo toman como logaritmo natural. Pero en la mayoría de la bibliografía escrita, los textos toman ln para el logaritmo natural. Entonces, ¿a qué va a ser igual el logaritmo natural de x? El logaritmo natural de x va a ser igual a la integral definida de 1 a x de la función 1 sobre t respecto a t, siendo x mayor que 0. Entonces, el dominio de la función logaritmo natural va a ser el conjunto de los números reales positivos, es decir, mayores que 0. Entonces, miren, nosotros tenemos aquí, si x es mayor a 1, tenemos que el logaritmo natural de x será esta sección del área bajo la curva. Y por otra parte, si x se encuentra entre 0 y 1,
tenemos que el logaritmo natural será igual a menos el área de la región. Entonces, eso es lo que ocurre cuando nosotros analizamos la función logaritmo natural. Ahora, ¿qué características tiene esta función? Vamos a ver. La derivada de la función logaritmo natural. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos la derivada de la integral de 1 sobre t respecto a t, ¿por qué estamos derivando esta integral? Porque recuerden, esta integral, lo acabamos de ver en la definición anterior, es igual al logaritmo natural de x. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x, que es la integral de 1 a x de 1 sobre t respecto a t, la podemos expresar de esta forma. La derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. ¿Por qué es igual a 1 sobre x? Porque recuerden, cuando nosotros derivábamos esta integral, era igual a la función que íbamos a integrar evaluada en el límite superior, es decir, en x. Entonces nos queda 1 sobre x. Con esto, nosotros ya podemos completar la tabla que habíamos visto previamente. Voy a borrar lo que escribí. Ya podemos completar esta tabla. Y entonces ya sabemos que la función que yo debo derivar para que me dé 1 sobre x ha sido la función logaritmo natural de x. Con eso, nosotros tenemos lo siguiente, que ya hay una derivada y para esta función. Entonces, la derivada de la función logaritmo natural u, es decir, generalizando, haciendo que u sea una función f de x, recuerden la regla de la cadena, nosotros en este caso tenemos que u es igual a una función f de x. Entonces, la derivada del logaritmo natural de una función de x es igual a 1 sobre esa función por la derivada de la función argumento. Este es aplicando el teorema de la regla de la cadena. Entonces, con esto nosotros podríamos derivar, por ejemplo, si tuviéramos el siguiente caso. Logaritmo natural de 2x. Poniendo que esto sea igual a f de x. Nos pide su derivada, f' de x. Entonces, aplicando la regla de la cadena, nos dice que es 1 sobre la función, que sería 1 sobre 2x, por la derivada del argumento. La derivada de 2x es 2. Simplificamos, simplificamos, y nos ha quedado 1 sobre x. Entonces, aplicando la regla de la cadena. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya estoy en eso, pero no sé. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la derivada respecto a x del logaritmo natural de la función raíz de x. Entonces, si nosotros recordamos la regla de la cadena y vamos a sustituir u por raíz de x, que expresado como potencia es x a la 1 medio. Entonces, ese va a ser nuestro argumento del logaritmo natural. Entonces, la derivada del logaritmo natural de raíz de x es igual a 1 sobre el argumento. El argumento es x a la 1 medio. Por la derivada del argumento. La derivada del argumento es la derivada de x a la 1 medio. Que sabemos que es aquí 1 sobre x a la 1 medio por la derivada de x a la 1 medio por x a la menos 1 medio. Si nosotros sustituimos o si nosotros operamos estas fracciones, nos va a quedar 1 medio x a la 1 medio. Este x a la menos 1 medio puede pasar al denominador. Nos va a quedar, lo voy a escribir aquí para como paso adicional. Aquí nosotros tendríamos 1 x a la 1 medio por 1 medio por este x a la menos 1 medio, puede ser 1 sobre x a la 1 medio
Entonces observamos que como era negativo pasó como positivo. Entonces esto va a ser igual a 1 medio. X a la 1 medio por X a la 1 medio es X a la 2 medios, es decir, X a la 1. Entonces, sobre 2, 1 sobre 2X, que es la solución que habíamos planteado. Veamos otro ejemplo. Es una función un poco más compleja. Tenemos la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado menos 2x menos 2. Entonces nosotros podríamos factorizar esta función. Miren, x al cuadrado menos x menos 2 es un trinomio que se puede expresar como la suma por la diferencia. Entonces tenemos, es igual al producto de x menos 2 por x más 1. Entonces hemos factorizado este logaritmo. Ahora nosotros debemos definir esta función. Recuerden, el logaritmo natural está definido para aquellos valores mayores que 0. Entonces, miren, están diciendo que x menos 2 y x más 1 tienen que ser mayor que 0. Entonces, si nosotros dividimos estos dos factores, separamos, dicho de otra forma, separamos estos dos factores. Entonces, para el primer factor, tenemos x más 1 mayor que 0. Nos va a quedar x menor que menos 1. Tenemos una restricción. Y la otra restricción, x menos 2 mayor que 0, nos va a quedar x mayor que 2. Entonces, el dominio en el que existe esta función logaritmo natural va a ser, me dice, para todo x menor que menos 1. Entonces, desde menos infinito a menos 1, excluidos, es un intervalo abierto. Y x mayor que 2. Entonces, desde 2 hasta infinito, excluidos. Ese va a ser nuestro dominio. ¿Por qué es importante identificar el dominio? Porque yo puedo encontrar la derivada y puedo decir, por ejemplo, bueno, adelantándonos un poco, digo, esta es la solución para esa derivada, pero esa solución es correcta únicamente si los valores de x están dentro de este dominio. Los veamos. Ahora aplicamos nosotros la definición de la derivada del logaritmo de una función aplicando la regla de la cadena. Entonces era 1 sobre el argumento, 1 sobre x cuadrado menos x menos 2. Hubieran podido poner también, por ejemplo, 1 sobre x menos 2 por x más 1, ya factorizando. Es válido. Por la derivada de x cuadrado menos x menos 2. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de menos x, menos 1. Sobre lo que teníamos aquí, x cuadrado menos x menos 2. Esta es la derivada para esa función. Entonces, hasta aquí, nosotros hemos visto las derivadas de funciones trascendentales, pero no hemos visto en sí las integrales. Entonces, vamos a ver las integrales que se relacionan con estas funciones trascendentales. Tenemos en este caso la siguiente función. 5 sobre 2x más 7. Y debemos calcular la integral respecto a x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar sustitución. Vamos a aplicar sustitución. Y tenemos u es igual a 2x más 7. Derivamos u, la derivada de 2x, 2. 2 diferencial de x. Entonces, con esto nosotros tendríamos que expresar nuestra función en las nuevas variables. Entonces, la integral de 5 sobre 2x más 7 respecto a x va a ser igual. Este 5 sale como constante. Entonces, como nosotros teníamos aquí este 2 de x, entonces tenemos que dividir para 2. Entonces nos queda 5 medios. La integral de 1 sobre 2x más 7 por 2 de x. ¿Qué ocurre aquí? Voy a utilizar la pluma. Este 2 de x va a ser igual al diferencial de u. Y este 2x más 7 va a ser igual a u. Entonces con ello nos queda 5 medios como constante, la integral de 1 sobre u de u. Entonces ahora observamos nosotros la integral de 1 sobre u respecto a du, ya lo vimos previamente. Recordemos, vamos a regresar a la diapositiva. Recordemos, miren, teníamos que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Entonces, si nosotros integramos 1 sobre x, va a ser igual
al logaritmo natural de x. ¿Por qué esto? Miren, si yo tengo esta expresión de aquí, y si yo integro este término, e integro este término, los dos respecto a x, pues ¿qué me queda por la parte izquierda? Integral de la derivada, me queda logaritmo natural de x igual a la integral de 1 sobre x de x. Entonces, miren, la integral de 1 sobre x de x es igual al logaritmo natural de x. Entonces, observemos nuestro ejercicio. ¿Qué tenemos? 5 medios es constante. La integral de 1 sobre u de u, logaritmo natural de u, más la constante de integración. Estamos aquí. La integral de 1 sobre u de u es logaritmo natural de u más la constante de integración. Reemplazamos u por su equivalente, 2x más 7. Me queda 5 medios logaritmo natural de 2x más 7 más c. Hemos integrado una función con logaritmos naturales. Continuemos. Tenemos un ejercicio más. En este caso se nos pide encontrar la integral definida de menos 1 a 3 de x sobre 10 menos x cuadrado de x. ¿Qué hacemos? Intercambio de variables. U va a ser igual a 10 menos x cuadrado. Si nosotros derivamos, nos va a quedar la derivada de menos x cuadrado menos 2x diferencial de x. Recuerden, aquí nosotros podemos hacerlo reemplazando todo esto y dividiendo para el equivalente, o también podemos observar aquí. Yo tengo 10x al cuadrado que va a ser igual a u, entonces tengo x de x que será igual a du. Entonces yo observo aquí, tengo mi x de x, este menos 2, debería quedar aquí como el menos 2. Y allí sí, yo puedo reemplazar x de x. Puedo reemplazar x de x por menos du sobre 2. Entonces, esa será la sustitución. De hecho, me salto a este paso aquí directamente. Menos 1 medio por este menos 1 sobre 2 por la integral de 1 sobre u de u. Es una de las formas de hacer. Otra de las formas de hacer era nosotros observando aquí la función. Nosotros dividimos por menos 1 medio para poder multiplicar aquí por menos 2. Entonces, miren, menos 2 para que nos quede igual que menos 2x de x. Entonces, es lo mismo. Nos queda al final la integral de menos 1 medio, perdón, nos queda menos 1 medio por la integral de 1 sobre u de u. Ya sabemos que la integral de 1 sobre u, logaritmo natural de u más la constante de integración. Ahora, sustituimos u por su equivalente. U es 10 menos x cuadrado más la constante de integración. Como era una integral definida, miren, nosotros aquí la convertimos a indefinida. Pero como es definida, recuperamos los límites de menos 1 a 3 de x sobre 10 menos x cuadrado de x. ¿Qué nos decía el teorema? Nos decía que era igual a la antiderivada, que acabamos de calcular, evaluada en los límites 3 menos 1. Entonces será menos 1 medio logaritmo natural de 10 menos 3 al cuadrado, es decir, 10 menos 9, logaritmo natural de 1. Luego tenemos menos este menos de aquí se hace más, 1 medio logaritmo natural, menos 1 al cuadrado será 1, 10 menos 1, 9, es decir, logaritmo natural de 9. Entonces, ¿qué tenemos? En este caso, 1 medio puede pasar menos 1 medio. Miren, aquí podemos aplicar propiedades de los logaritmos. Voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a escribir por aquí. Tengo, ordenando 1 medio
sacando factor común, que multiplica el logaritmo natural de 9 menos logaritmo natural de 1. He tomado esta expresión de aquí, sacado factor común 1/2 y los he ordenado primero el positivo y luego el negativo. Pues para que he hecho eso, tengo 1/2 que multiplica logaritmo natural. En este caso, diferencia de logaritmos pueden expresar como el cociente de los argumentos. Es decir, 1/2 logaritmo natural, 9 para 1, 9. Eso es lo que tenemos como resultado en esta expresión. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos la integral de x cuadrado menos x sobre x más 1 respecto a x. Entonces, ¿qué se ha hecho en este caso? Podríamos haber probado a ver si se puede sustituir. Por ejemplo, yo aquí tengo un x cuadrado menos x. Podríamos haber puesto u es igual a x cuadrado menos x y luego derivar, pero no nos iba a quedar esta función de aquí. Podríamos haber tomado x que multiplica a x menos 1 y podríamos haber intentado coger una variable, pero igual no nos salía una operación que no se haga tan compleja. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar divisiones sucesivas. Es decir, tenemos aquí un cociente x cuadrado menos x para x más 1. Entonces, aplicando la división, que le he puesto aquí en este cuadro aparte, tenemos nosotros lo siguiente. X cuadrado menos 1 para x más 1 nos va a dar como resultado x menos 2 más el residuo 2 sobre x más 1. Ese va a ser el resultado de aplicar las divisiones sucesivas en este caso. Pues, ¿para qué he expresado de esta forma el cociente que yo tenía aquí? Porque me ha quedado una función mucho más sencilla de integrar aplicando el principio de linealidad. Entonces, la integral de x al cuadrado menos x sobre x más 1 es igual a la integral de x menos 2 más 2 que multiplica la integral de 1 sobre x más 1. ¿Bien? Aplicamos propiedad de linealidad. Entonces, la integral de x menos 2, nosotros también podríamos haberla separado. De hecho, aquí podríamos haber puesto la integral de x, una x, menos 2, la integral de x. Esto sería aplicando linealidad también en estos dos operadores. Entonces, ¿qué ocurre allí? La integral de x, x cuadrado sobre 2, menos 2, la integral de x es igual a x. Y aquí nos queda esta integral que podemos aplicar con logaritmos. Entonces, ¿a qué es igual esta integral? Entonces es igual a 2 que multiplica el logaritmo natural de x más 1, más la constante de integración. Entonces, esa es la forma en que nosotros resolvemos estos tipos de ejercicios. Veamos ahora hablar un poco más de la función logaritmo natural. Entonces, la función logaritmo natural tiene algunas propiedades. Si a y b son números positivos y r es cualquier número racional, entonces existen estas 4 propiedades. Algunas de ellas las aplicamos anteriormente. El logaritmo natural de 1 va a ser igual a 0. Y el logaritmo natural de a sobre b es igual al logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Recuerden, esta regla es diferencia de logaritmos es igual al logaritmo del cociente. Suma de logaritmos es igual al logaritmo del producto. Y si tenemos logaritmo de una potencia, el exponente
puede salir a multiplicar al logaritmo. De hecho, si ustedes recuerdan nuestro ejercicio anterior, aquí yo lo hice aplicando la diferencia de logaritmos, pero alguien podría haber dicho lo siguiente: logaritmo de 1 es igual a 0, todo esto se hace 0, y me queda un medio logaritmo de 9. Entonces, miren, podríamos aplicar cualquiera de las dos reglas, o esta regla de aquí, o esta regla de aquí para haber llegado a la solución de ese ejercicio. Entonces, recordar siempre estas reglas. Logaritmo natural de la unidad, 0. Logaritmo natural de un cociente es igual a la diferencia del numerador, a la diferencia del logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. Logaritmo natural de un producto es igual al logaritmo natural de uno de los factores más el logaritmo natural de otro de los factores. Y logaritmo natural de una potencia, el exponente puede salir del logaritmo a multiplicar. Veamos ahora un ejemplo. Tenemos lo siguiente, nos pide encontrar la derivada de y respecto a x si y es igual al logaritmo natural de la raíz cúbica de x menos 1 sobre x al cuadrado para x mayor a 1. Entonces, miren, esta ya es una función un poco más compleja, involucra aquí una función racional, involucra potencia, involucra una raíz cúbica y finalmente involucra un logaritmo natural. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a aplicar las propiedades que acabamos de ver. En primer lugar, esta raíz expresamos como una potencia. X menos 1, x al cuadrado elevado a 1/3, logaritmo natural de toda esa función. Regla de la potencia en los logaritmos. El 1/3 sale a multiplicar al logaritmo. Entonces, miren, 1/3 logaritmo natural de x menos 1 sobre x al cuadrado. Luego, ¿qué tenemos? Logaritmo de un cociente. Logaritmo de un cociente puede expresarse como la diferencia de los logaritmos. Entonces, 1/3 que multiplica al logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Luego, ¿qué tenemos? En esta parte también tenemos logaritmo de una potencia. Entonces, continuamos. 1/3 que multiplica logaritmo natural de x menos 1 menos el exponente que era 2 sale a multiplicar 2 logaritmo natural de x. Y allí es mucho más sencillo resolver. Es decir, nosotros tenemos la derivada del logaritmo natural es igual a 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. La derivada del argumento era de x es 1, entonces nos queda 1 sobre x menos 1. Menos 2 que multiplica derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. Entonces menos 2 sobre x. Con esto, si nosotros resolvemos esta expresión x menos 1 por x, nos va a quedar 2 menos x en el numerador sobre 3 que multiplica a x que multiplica a x menos 1. Esa sería la solución. Veamos otro ejemplo. Tenemos que encontrar la derivada de la función y igual a la raíz de 1 menos x cuadrado sobre x más 1 elevado a la 2/3. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Como tenemos nosotros un cociente, lo que vamos a hacer es, miren, esta función en primera instancia, bueno, la voy a instalar aquí en un recuadro. Esta función en primera instancia no tiene logaritmos. Miren, es y igual a la raíz de 1 menos x cuadrado sobre x más 1 elevado a la 2/3. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para borrar el recuadro. Lo que vamos a hacer nosotros para que se facilite el resolver esta expresión, voy a calcular logaritmo natural al miembro izquierdo de la ecuación y logaritmo natural al miembro derecho de la ecuación. Pues, ¿qué ocurre con esto? Me queda el logaritmo natural de y es igual. Aquí yo puedo expresar esta función de la siguiente manera. El logaritmo natural
A ver, lo escribí mal. Voy a borrarlo. Va a ser igual al logaritmo natural. En el numerador lo expreso como 1 menos x cuadrado a la 1 medio. El denominador lo copio tal cual, x más 1 a la 2 tercios. Entonces, de esa forma, yo recuerdo las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia del numerador y el denominador. En el numerador que tengo logaritmo de una potencia, saco multiplicar el exponente. Entonces, 1 medio logaritmo natural de 1 menos x cuadrado menos el denominador. Como también es una potencia, saco el 2 tercios logaritmo natural de x más 1. Luego, ¿qué ocurre? Si nosotros observamos, tenemos logaritmo natural de y igual a 1 medio logaritmo natural de 1 menos x cuadrado menos 2 tercios logaritmo natural de x más 1. ¿Pero qué me pedía a mí? Me pedía derivar. Lo único que yo hice en el paso anterior fue aplicar logaritmo a los dos miembros de la ecuación. Entonces, ahora lo que hacemos es derivar. Si yo derivo logaritmo natural de y, es igual a 1 sobre y. Pero si recordamos nosotros que y es una función de x, entonces yo estoy derivando respecto a x. Entonces es igual a 1 sobre y aplicando la regla de la cadena por la derivada de y respecto a x. Queda expresada esta derivada. Y luego sí, derivo el miembro izquierdo de la ecuación respecto a x. Entonces, logaritmo natural de 1 menos x cuadrado es igual a 1 medio, derivada interna menos 2x, sobre el argumento 1 menos x al cuadrado. Aquí, 2 tercios sobre el argumento x más 1, derivada interna de x es 1 sobre entiendo. Entonces, aquí sacando mínimo de esta expresión, o podríamos incluso simplificar, podríamos sacar el factor común en el numerador 2 y simplificar con este 2 y luego sacar el mínimo. Resolviendo todo ello nos queda en el denominador 3 que multiplica a 3 que multiplica a 1 menos x cuadrado y en el numerador menos x más 2. Esto es igual a 1 sobre y por la derivada de y respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando en este ejercicio? Estamos buscando la derivada de y respecto a x. Entonces, despejamos. Este y está dividiendo. Pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces, miren, pasa aquí menos y que multiplica a x más 2 sobre 3 que multiplica a 1 menos x cuadrado. Como menos y era el ejercicio del cual partíamos, reemplazamos. Menos y reemplazamos por raíz de 1 menos x cuadrado sobre x más 1 a la 2 tercios. Y teníamos 3, en el numerador x más 2 y en el denominador 1 menos x cuadrado. Podemos reducir esta expresión, nos va a quedar en el numerador menos x más 2 y en el denominador 3 que multiplica a x más 1 a la 2 tercios por 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 media. Entonces, hemos resuelto, miren, esta operación de derivación. Nos pedía derivar y. Lo hubiéramos podido resolver sin aplicar logaritmos. Se puede resolver. Hubiéramos hecho la regla del cociente. Luego tendríamos que resolver en la derivada de esta raíz. Aquí la derivada de una potencia. Se podría haber resuelto sin aplicar logaritmos. Pero en este caso, miren, se aplicó logaritmos y se llegó a la misma solución. Vamos a ver ahora otro tema importante, que son las funciones inversas y sus derivadas. El primer teorema nos dice la existencia de la función inversa. Nos dice que si f es estrictamente monótona, recuerden, cuando nosotros hablábamos de la monotonía de una función, nosotros decíamos que una función puede ser creciente, una función puede ser decreciente,
O también teníamos una función que podría ser decreciente en un intervalo y creciente en otro intervalo. Eso era la monotonía de una función. Y hablábamos que era estrictamente monótona cuando en todo el intervalo crecía o en todo el intervalo decrecía. Por ejemplo, esta función de la derecha, esta función de aquí, no sería estrictamente monótona en todo su intervalo, porque en una parte decrece y en la otra crece. Las de la izquierda, estas dos sí, en todo el intervalo solo crece y la otra en todo el intervalo solo decrece. Entonces el teorema nos dice que si f es estrictamente monótona en su dominio, es decir, que si la función en todo su dominio únicamente crece o únicamente decrece, entonces esa función tiene una inversa. Pues vamos a ver esto a través de un ejemplo. Nos da la siguiente función. F de x es igual a 2x más 6. Nos dice que demostrar si tiene una inversa y encontrar su inversa. Vamos a ver de qué manera la encontramos. Derivamos, en primer lugar, para probar su monotonía. La derivada de 2x es 2. Entonces 2 es mayor que 0, significa que la función es creciente, sin importar el valor que tome x, porque su derivada es 2, miren, no depende de x. Entonces significa que es creciente en toda la recta real. Por lo tanto, tiene inversa. Entonces, esta primera parte de la derivada, perdón, eso no. Esta primera parte de la derivada la hemos hecho para comprobar el teorema, que si es estrictamente monótona, de hecho lo es, entonces va a tener una inversa. Entonces calculamos la inversa de la función. ¿De qué manera? Igualamos la función a y. Miren, la función era f de x igual 2x más 6. Entonces la igualamos, la convertimos en una ecuación, y es igual a 2x más 6. Luego despejamos x. De esta función despejamos x. Entonces, por ejemplo, 6 está aquí sumando, pasa a restar, 2 está multiplicando, pasa a dividir. X es igual a y menos 6 sobre 2. Y ahora lo que nosotros tenemos es la función inversa, pero en lugar de ser en función de x, es en función de y. Miren, la función inversa que se representa con este exponente a la menos 1 de y. Algunos autores hacen como un último paso un intercambio de variables, es decir, hacen f menos 1 de x. Estoy con esta parte de aquí, f menos 1 de x. En todos los lugares en donde está y, intercambiamos con x. X menos 6 sobre 2. Y esta sería finalmente la función inversa de 2x más 6. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, nosotros tenemos la inversa de f de x, es decir, la inversa de 2x más 6, si reemplazamos en esta función que teníamos y con y menos 6, ¿qué nos va a quedar? 2x más 6 menos 6 sobre 2 es igual a x. Entonces, la inversa de la función tiene que darnos x. Dicho de otra forma, la inversa evaluada en la función tiene que darnos x. Entonces, ¿cómo nosotros lo hemos comprobado? De la siguiente manera. Mi función f de x es 2x más 6. 2x más 6. Reemplazo aquí en y. Me quedaría 2x más 6 menos 6, que es lo que tenemos aquí. 2x más 6 menos 6 sobre 2. Tiene que ser igual a x. Y por otra parte, si evaluamos la función en la inversa, es decir, en todo lugar en donde aparecía x, reemplazamos ahora por la inversa, por y menos 6 sobre 2. Entonces, la función evaluada en y menos 6 sobre 2 es igual a 2.
donde estaba x por y menos 6 sobre 2 más 6. Nosotros aquí simplificamos este 2 con este 2, menos 6 con más 6, queda igual a y. Entonces, ¿qué significa esto? Que x es igual a la inversa de la función evaluada en y es igual a f de x. Es decir, podemos comprobar de esa forma que hemos encontrado realmente la inversa de la función. Ahora, esto de las inversas, ustedes seguramente ya lo recuerdan del colegio, pero ahora nosotros lo vamos a utilizar para encontrar la derivada de una función inversa. Vamos a ver qué nos dice el teorema de la derivada para la función inversa. Si f es una función derivable y estrictamente monótona, ya sabemos qué significa eso, en un intervalo y, si su primera derivada es diferente de 0 en cierto x dentro del intervalo, entonces su inversa es derivable en el punto correspondiente y igual a f de x en el rango de fi. La inversa, la derivada de la inversa va a ser igual a 1 sobre la derivada de la función original. Entonces, la derivada de la inversa es igual a 1 sobre la derivada de la función original. Nos dice que con frecuencia la conclusión de este teorema se describe de manera simbólica de la siguiente manera. La derivada de x respecto a y es igual a 1 sobre la derivada de y respecto a x. Vamos a verlo. Tenemos la función f de x igual a x a la quinta más 2x más 1. Nos pide encontrar la derivada de su inversa evaluada en 4. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos la función de x. Derivada de x a la quinta, 5x a la cuarta, derivada de 2x, 2. Ahora, la derivada de la inversa es igual a 1 sobre la derivada de la función. Pero ahora, nosotros teníamos que la función era evaluada en 4. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos encontrar este valor, que es 4, para nosotros poderlo evaluar respecto al x de la función? Porque si nosotros recordamos la definición del teorema, esto es la derivada prima de y. Entonces, este y es igual a 4. Y aquí, ¿qué nosotros tenemos? Esta función que tenemos en el denominador es f' de x. Entonces, mucho cuidado con eso, porque el valor que nos estaba dando para evaluar es 4, pero es 4, y igual a 4. Pero nosotros tenemos una función de x. Entonces no podemos reemplazar aquí ese valor de 4. Debemos encontrar el valor de x que le corresponde a un y igual a 4. ¿Cómo lo encontramos? En esta ecuación, si ustedes observan, voy a poner aquí. Y es igual a 4, entonces tengo 4 es igual a x quinta más 2x más 1. De aquí tendría que encontrar el valor de x. En este caso lo vamos a encontrar por simple inspección. Entonces miren, yo tengo 4 y en la parte izquierda tengo un valor de 1 y tengo x a la quinta y más 2x. ¿De qué forma podría encontrar el valor? Entonces, si nosotros probamos con el valor de 1, tengo 1 a la quinta, 1. 2 por 1, 2. Entonces, más 1, 3. Con el 1 anterior, 4. Entonces, el valor de x es 1, perdón. Entonces, miren, la derivada evaluada en 1 nos va a dar el resultado. 1 sobre 5 por 1 a la cuarta es 1, más 2, perdón, 5 por 1 a la cuarta es 5, más 2, 7. Entonces nos queda un séptimo. Entonces aquí, para que no le quede claro, el paso que sigue a esto es 1 sobre 5x a la cuarta
más 2. Luego le sigue el paso evaluando en 1 sobre 5 por 1 a la cuarta más 2. Y luego, sí, llegamos a un séptimo. Entonces, esto es el teorema que implica a las funciones inversas. Entonces, recuerden, siempre que a nosotros nos dé la derivada de una función inversa, entonces debemos recordar derivar la función original y luego dividimos 1 para esa derivada. Si nos pide evaluar, hay que tener cuidado. Nos está dando aquí un valor de y lo que nosotros requerimos aquí para evaluar la derivada es un valor de x. Veamos la función exponencial natural. La función exponencial natural. Vamos primero a definirla antes de utilizarla en derivadas. La inversa del logaritmo natural se denomina función exponencial natural y se denota por x de la siguiente forma. X es igual a x de y. Entonces, esto implica que y es igual al logaritmo natural de x. Algunos autores también utilizan el número de Euler, el número e, para denotar esta función. Entonces recuerden, si ustedes recuerdan las propiedades de los logaritmos, nosotros podríamos convertir de logaritmos a funciones exponenciales. Por ejemplo, si nosotros teníamos lo siguiente, un número a elevado a la b igual a c, es una función exponencial. Entonces, esto pasado a su forma logarítmica era logaritmo base a de c es igual a b. Entonces, ¿cómo definíamos nosotros un logaritmo? El logaritmo, por ejemplo, de base a era igual al número que nosotros teníamos que elevar una base para que sea igual al argumento del logaritmo. Entonces, miren, ahora, ¿qué pasa con el logaritmo natural? Si yo paso de la forma logarítmica, yo tengo un logaritmo natural de c igual a b. Entonces, aquí miren, la base de la potencia se convertía en la base del logaritmo. Entonces, si es viceversa, es decir, la base del logaritmo tiene que convertirse en la base de la potencia. Entonces, en este caso, nos dice que es x. El resultado de la potencia, es decir, b, va a ser igual a la potencia, esto igual a c. Entonces, ahora nosotros tenemos lo siguiente. Dadas estas propiedades, estas conversiones, nosotros podemos tener lo siguiente. La función exponencial natural del logaritmo natural de x va a ser igual a x. ¿Por qué? Probemos con una demostración. Entonces tengo e elevado al logaritmo natural de x, me dice que es igual a x. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Está en su forma de potencia, lo voy a pasar a su forma de logaritmo. Entonces, ¿cuál es un logaritmo base Euler? Entonces, logaritmo natural, lo que está al otro lado del igual, de x, es igual al exponente logaritmo natural de x. Si tengo los logaritmos de la misma base, los dos miembros de la ecuación, entonces sus argumentos son iguales. X es igual a x. Entonces, está demostrado esta propiedad que vemos aquí en el número 1. La función exponencial natural del logaritmo natural de x es igual al argumento del logaritmo de x. Para todo x mayor que 0, obviamente, porque debe estar definido el logaritmo. Al revés, logaritmo natural
del exponencial natural de y es igual a y para toda y. ¿Cómo se expresa eso? Voy a borrar un poco. Listo, entonces tenemos aquí logaritmo natural, el exponencial natural de y es igual a y. Entonces, aquí tengo la función logaritmo, la puedo representar en su forma exponencial. Entonces, logaritmo, ¿qué base es logaritmo natural? Base x o la base Euler, elevada a lo que está al otro lado del igual, es igual al argumento del logaritmo, e a la y. Nuevamente, propiedades de las potencias. Las mismas bases a cada lado del igual, entonces sus exponentes son iguales. Y es igual a y. Se cumple la demostración para el segundo teorema. Veamos un ejemplo. Nos pide encontrar la derivada del exponencial natural elevada a x al cuadrado por logaritmo natural de x. También nos pide derivar esta función. Entonces, para derivarla, aplicamos lo siguiente. Tenemos la derivada del logaritmo natural es igual a la misma función Euler a la x al cuadrado por logaritmo natural de x por la derivada del exponente, es decir, regla de la cadena. La derivada del exponente es x cuadrado por logaritmo natural de x. Derivamos lo que está internamente, entonces es regla del producto, x cuadrado por derivada del logaritmo natural de x, 1 de x, más derivada de x cuadrado 2x por logaritmo natural de x. Y con esto, este x cuadrado simplifica con este x y nos va a quedar lo siguiente. X Euler a la x cuadrado a logaritmo natural de x que multiplica a 1 más logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Por qué de x al cuadrado? Este 2 pasó dentro del exponente y de esa forma nosotros lo representamos como logaritmo natural de x al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Nos pide evaluar la integral de x al cuadrado Euler a la menos x al cubo respecto a x. Intercambio de variables. U va a ser igual a menos x cubo. Si derivamos, me va a quedar menos 3x cuadrado de x. Entonces aquí yo puedo observar, tengo, esto va a ser igual a u. Voy a tener Euler a la u. Y x al cuadrado de x debe ser igual a du. Entonces en este caso, yo observo que debería tener x al cuadrado de x va a ser igual a du sobre 3. Lo sustituimos. Du menos du sobre 3 menos 1 tercio, la integral de Euler a la menos x cubo por menos 3x cuadrado de x. Sustituyendo nos queda Euler a la u de u. La integral de Euler a la u es Euler a la u menos 1 sobre 3 más la constante de integración. Sustituimos el u por el equivalente menos x al cubo y nos queda menos 1 tercio Euler a la menos x cubo más c. Ahora veamos funciones exponenciales y logarítmicas generales. Anteriormente, nosotros habíamos tratado con el número de Euler y con el logaritmo natural. Entonces ahora nosotros vamos a generalizar para cualquier base. Entonces, para cualquier a mayor que 0, que sea un número real, tenemos
lo que les dije previamente, una potencia es igual a Euler elevado a la x logaritmo natural de a. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos comprobar este teorema? Miren, tenemos Euler a la x logaritmo natural de a. Esta parte de aquí yo la puedo representar como un logaritmo. Entonces digo logaritmo, como es Euler natural, logaritmo natural de lo que está al otro lado de la ecuación, que es a a la x, es igual a el exponente x logaritmo natural de a. Entonces, alguien podría decir, esos dos miembros no son iguales, pero recuerden la propiedad del exponente. Es decir, si algo estaba como exponente, pasaba a multiplicar. Entonces también puede ser viceversa. Si algo está multiplicando, puede pasar como exponente. A ver. Entonces por eso se cumple esta definición. Y ahora, ¿qué significa eso? Que cualquier potencia se puede expresar como un exponencial natural. Entonces, ¿qué nos dice las propiedades? Si a es mayor que 0, si b es mayor que 0, si x y y son números reales, entonces la primera propiedad, que ustedes de hecho ya conocen esas propiedades, producto de potencias de la misma base, se suman los exponentes. Cociente de potencias de la misma base, se restan los exponentes. Potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes. Potencia de un producto es igual al producto de potencias. Es decir, a por b a la x es igual a la x por b a la x. Y potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias. Es decir, x o a la b elevado a la x es igual a la x sobre b a la x. Propiedades que ustedes conocen desde el colegio. Si no las recuerdan, les toca repasar un poco esto, que es muy importante. Ahora, nosotros tenemos la regla de la función exponencial. Esto es también lo que habíamos demostrado previamente. Las reglas de la función exponencial. Tenemos la derivada de una función exponencial es igual a la misma función por el logaritmo natural de la base. Esto debemos recordar, porque miren, no es lo mismo nosotros tener las siguientes funciones. Por ejemplo, si yo tengo y igual a x elevado a la a, recuerden, yo podría calcular y' era igual a el exponente que multiplica a la base por el exponente menos 1. Eso me decía la regla de una potencia. Pero no es lo mismo que tener, por ejemplo, y igual a elevado a la x. Esto es una función exponencial y su derivada, de acuerdo al teorema, me dice que es igual a la misma función exponencial por el logaritmo natural de la base. Entonces, eso es lo que tenemos en este teorema. Si hay una función exponencial, miren, la variable independiente es x y x está como exponente. Entonces, cuando tengo una función de ese tipo, es la misma función, su derivada es igual, la misma función por el logaritmo natural de la base. ¿Y qué ocurre si integramos una función de ese tipo? La integral de una función exponencial es igual a la misma función por 1 sobre el logaritmo natural de la base. 1 sobre el logaritmo natural de la base por la misma función y obviamente la constante de integración. Y siempre y cuando a sea diferente de 1. Veamos un ejemplo, nos pide derivar 3 elevado a la raíz de x. Y en este caso vamos a aplicar intercambio de variables o sustitución. U es igual a raíz de x. Entonces en este caso
nosotros tendríamos lo siguiente. La base es 3, entonces su derivada es la misma función, 3 a la raíz de x, por logaritmo natural de la base, que es 3. Pero como la función es una función de x, entonces regla de la cadena, por la derivada del argumento. ¿Qué nos dice el argumento? Derivada de raíz de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de raíz de x? 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, ¿qué me queda? 3 a la raíz de x por logaritmo natural de 3 sobre 2 a la raíz de x. Entonces, siempre recordemos, cuando tenemos una función de x, hay que aplicar regla de la cadena. Es muy diferente si nosotros hubiéramos tenido lo siguiente, miren. Derivada de 3 elevado a la x. Allí sí, directamente nosotros la misma base, 3 a la x, logaritmo natural de la base, y concluía allí. Pero en este caso no teníamos elevado a la x, sino elevado a la raíz de x. Entonces, regla de la cadena, derivada. Derivada de raíz de x. Veamos un ejemplo con integral. La integral de x cuadrado por 2x al cubo. Pues hacemos intercambio de variables. U va a ser igual a x al cubo y la derivada de u es 3x cuadrado de x. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Si me voy a mi función, aquí voy a tener 2 elevado a la u y tengo aquí x cuadrado por dx, pero aquí yo tengo 3x cuadrado por dx. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo dividir para 3 y multiplicar por 3. Entonces me queda la integral de 2x al cubo por 3x cuadrado de x. Allí sí, intercambio variables es 1/3, 2 a la u de u. 2 a la u ya vimos previamente que es la misma función, 2 a la u, por 1 sobre logaritmo natural de la base. Logaritmo natural de 2. Más la constante de integración. Sustituimos u por x al cubo y ya tenemos nuestra función. Ahora veamos la función logaritmo natural. Bueno, no es logaritmo natural, sino logaritmo de base a. Antes era logaritmo natural, ahora para cualquier base. Entonces, sea a un número positivo distinto de 1, entonces y igual al logaritmo base a de x se puede representar en su forma de potencia, es decir, x igual a elevado a la y. Ahora, y es igual a es lo mismo que tenemos aquí, estas relaciones. Estas nos van a permitir llegar a las siguientes propiedades. Logaritmo base e de x, es decir, logaritmo natural de x, es igual a logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x es igual a y por logaritmo natural de a. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a esta parte? ¿Cómo llegamos a esta propiedad? Tengo logaritmo natural de x y que es igual a y logaritmo natural de a. Pues, de esta ecuación de aquí. Aplico logaritmo natural a los dos términos de la ecuación, me va a quedar logaritmo natural de x y logaritmo natural de a la y. Regla de la potencia para un logaritmo, sale del logaritmo y logaritmo natural de a. Entonces, de allí surge esta propiedad que observamos aquí. Ahora, con diferente base, logaritmo base a de x es igual a logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a. Es decir, mire, un logaritmo de cualquier base lo podemos expresar como el cociente de logaritmos naturales. Aquí este era de base a, lo hemos expresado como logaritmos naturales. Y la derivada del logaritmo de cualquier base es igual a 1 sobre x que multiplica el logaritmo natural de la base del logaritmo.
Veamos el siguiente ejercicio por un primer método. Tenemos que y es igual a x elevado a la x, siendo x mayor que 0. Y nos pide encontrar su derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta x a la x la vamos a expresar como un logaritmo natural. Entonces, ¿de qué manera? Nosotros sabemos que esta función expresada como una potencia, este x a la x, va a quedar Euler a la x logaritmo natural de x. ¿Qué tenemos? Una función de x a la x la expresamos como un logaritmo natural. Entonces, ¿qué propiedades podríamos utilizar? Miren, tengo aquí, voy a tomar por un momento esta parte. Tengo Euler elevado a la x que multiplica el logaritmo natural de x. Aplicando propiedades de logaritmos, ese x que está multiplicando el logaritmo lo puedo representar como potencia. Este x lo representa como exponente del argumento del logaritmo. Y ahora sí, si yo tengo Euler elevado a un logaritmo natural, es igual al argumento del logaritmo. X a la x. Entonces, por eso, tenemos que x a la x es igual a Euler a la x logaritmo natural de x. ¿Para qué hacemos eso? Para nosotros poder derivar aplicando las propiedades de los logaritmos. ¿Qué nos decía? Que era igual a la misma función por la derivada de la función exponente. De la función que está como exponente. X logaritmo natural de x. Entonces, Euler elevado a la x logaritmo natural de x, ya sabemos que es igual a x a la x. Y aquí tenemos la derivada de un producto. X por derivada del logaritmo natural de x es x por 1 sobre x. Y más x, derivada de x1 por logaritmo natural de x. Y simplificamos y nos queda x a la x que multiplica 1 más logaritmo natural de x. De esa forma podemos resolver esta integral. Veamos el segundo método. Tenemos que y es igual a x elevado a la x. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar el logaritmo natural a los dos miembros de la ecuación. Logaritmo natural de y logaritmo natural de x a la x. Ahora, logaritmo natural de y, aquí aplicamos propiedades, lo que está como exponente, sale del logaritmo y es x logaritmo natural de x. Ahora, derivamos los dos miembros de la ecuación. Derivada del logaritmo natural de y es igual a 1 sobre y por la derivada de x respecto a y. Recordemos que y es una función de x, entonces regla de la cadena. Esto es igual, regla del producto, derivada o x por derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x, más derivada de x1 por logaritmo natural de x. Luego, esta y que está dividiendo pasa a multiplicar, nos queda y que multiplica 1 más logaritmo natural de x, sustituimos y por su equivalente, por x a la x, y nos queda el mismo resultado en el ejercicio anterior. Ahora vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas inversas y sus derivadas. Entonces ya nosotros conocíamos, por ejemplo, cómo derivar una función seno, cómo derivar una función coseno y asimismo cómo integrar la función seno y la integral coseno. Pero ahora veremos cómo tratar con las inversas de estas funciones. Entonces, para obtener inversas para seno y coseno, vamos a restringir sus dominios a menos pi medios hasta pi medios y 0 hasta pi. Es decir, para seno de menos pi medios a pi medios y para coseno, a ver, dicho de forma más clara es para seno inverso de menos pi medios a pi medios y para coseno inverso de 0 a pi. Entonces tenemos que x es igual a seno inverso de y si y es igual a seno de x. Y por otra parte, x es igual a coseno inverso de y si y es igual a coseno de x. Entonces, esas son las funciones inversas de seno y coseno. ¿Y por qué definimos en estos intervalos? Pues
¿Por qué se representan las funciones seno y coseno de esta forma, sus inversos? Seno, sabemos nosotros que se define para todos los números reales, pero al encontrar su inversa, observemos que está definida de menos pi medios a pi medios. Por otra parte, coseno está definida para todos los números reales, pero al encontrar su inversa, está definida desde 1 hasta menos 1. ¿Qué nos dice la definición? Que para obtener inversas de la tangente y la secante, vamos a restringir sus dominios de menos pi medios a pi medios para inversa tangente y de 0 pi medios, de 0 a pi medios y de pi medios a pi para la inversa secante. Entonces, x va a ser igual a tangente inversa de y si y es igual a tangente de x. Y x es igual a secante inversa de y si y es igual a secante de x. ¿Por qué esas definiciones de sus intervalos? Pues podemos observar a través de sus gráficas. Entonces, ¿qué tenemos? El dominio de tangente tiene la restricción para todos los números reales excepto para los múltiplos de pi medios. Menos pi medios, 3 pi medios, y así. ¿Para qué nos sirven estas funciones trigonométricas inversas? Pues aquí nosotros tenemos que para poder llegar fácilmente a sus derivadas, sus integrales, debemos aplicar identidades trigonométricas. Entonces, por ejemplo, el seno del coseno inverso es igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. El coseno del seno inverso es igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. La secante de la tangente inversa es igual a la raíz de 1 más x cuadrado. Y la tangente de la secante inversa es igual a la raíz de x cuadrado menos 1 si x es mayor o igual que 1. Y es igual a menos raíz de x cuadrado menos 1 si x es menor o igual que menos 1. Con eso, la derivada del seno inverso es igual a 1 sobre 1 menos x cuadrado. ¿De dónde viene esta derivada? Pues de nosotros derivar esta identidad trigonométrica, de derivar raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, la derivada del arcoseno es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. La derivada del coseno inverso, menos 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. La derivada de tangente inverso, 1 sobre 1 más x cuadrado. Y la derivada de tangente inverso, 1 sobre la magnitud de x por la raíz de x cuadrado menos 1. Ahora, tenemos para ya finalizar esta parte las funciones hiperbólicas y sus inversas. El seno hiperbólico, coseno hiperbólico y 4 funciones relacionadas se definen de la siguiente forma. El seno hiperbólico de x es igual a la diferencia de Euler a la x y Euler a la menos x sobre 2. El coseno hiperbólico es igual a la suma de Euler a la x con Euler a la menos x sobre 2. Ustedes observan, seno y coseno hiperbólico se diferencian por este signo. Menos para seno, más para coseno. La tangente hiperbólica es seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. Es decir, tendríamos que nosotros, que es Euler a la x menos Euler a la menos x sobre Euler a la x más Euler a la menos x. La cotangente hiperbólica es coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico. Secante hiperbólica, 1 sobre coseno hiperbólico. Y cosecante hiperbólica, 1 sobre seno hiperbólico. Ahora, las derivadas de estas funciones hiperbólicas son las siguientes. La derivada de seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Al igual que teníamos con el seno simple, es decir, derivada de seno, coseno. Derivada de coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Aquí no cambia el signo como lo hacía en la derivada del coseno, es igual el mismo signo. Derivada de tangente hiperbólica, secante hiperbólica. Derivada de cotangente hiperbólica menos cosecante hiperbólica.
Derivada de secante hiperbólica menos secante hiperbólica por tangente hiperbólica. Y derivada de cosecante hiperbólica es menos cosecante hiperbólica por cotangente hiperbólica. Y esas son las derivadas que hemos visto integrales de funciones trascendentales.